Buenas noches, mi nombre es Jean-Pierre López. El día de hoy les voy a hablar acerca de la guerra de Irán-Irak y el Golfo Pérsico. Cabe recordar que esta guerra duró entre los años 1980 y 1988. Como tal fueron 8 años y a la final no hubo un vencedor claro. Listo, compañeros. Antes de poder abordar como tal la guerra de Irán-Irak y el Golfo Pérsico, debemos de conocer un poco de esos sucesos, de esos acontecimientos previos que venían sucediendo años atrás a que se desatara como tal esta guerra. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de cómo fue la formación de este país. Como tal, este país, sus fronteras fueron trazadas por Inglaterra y por Francia, como podemos evidenciar acá. Estos fueron los trazos, las delimitaciones que hicieron estos países tras el término de la Primera Guerra Mundial. Todo esto se da gracias a los acuerdos de Sykes-Picot. Es por eso que se da este mapa que les estoy señalando acá. Pero el problema, o más bien lo que fallaron ellos, es que no tuvieron en cuenta esos criterios religiosos y culturales. Cuando hablo de criterios religiosos y culturales, me refiero a que, por ejemplo, los kurdos, que son un grupo étnico del Medio Oriente, pues quedaron distribuidos de esta manera, una parte en Turquía, otra en Irak, otra en Siria y otra en Irán. Entonces, si se dan cuenta, quedaron regados como tal por todos estos países y pues digamos que en ese momento, y podría decir que a la fecha, aún luchan para poder formar su propio país. Adicional, digamos que sucedió lo mismo con una gran cantidad de población árabe sumita, lo cual quedó dividida como tal entre Siria e Irak. Y lo vamos a ver acá. Entonces, esta población, digamos que incluyó como tal 3 grupos culturales. Entonces, los árabes chiitas en el sur, los kurdos en el norte, como lo mostraba ahorita, en Turquía, en Siria, Irak e Irán, pero hacia el norte, y los árabes sunitas en el centro y en el oeste. Entonces, al saber de que este es un país muy rico en petróleo, que es Irak, y desde hace años las comunidades han querido como tal disputar ese control, como por ejemplo la lucha contra el Kirkuk, que es una provincia que es de hecho las provincias que más petróleo tiene. Ya posterior, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias, las que mencionaba ahorita, lo que fue Inglaterra y Francia, quien delimitó como tal geográficamente, se retiran. Después de todo esto, hacia el año 1968, se da un suceso trascendental para la historia de Irán, pues el partido Baath, al que pertenece Saddam Hussein, da un golpe de estado y toma el poder. Crea una red de seguridad que le permite eliminar esos rivales políticos con el fin de nacionalizar el petróleo. Una vez lo hace y lo logra, genera control sobre toda la industria, lo cual en su momento reportó enormes beneficios para el país en su desarrollo. Cabe resaltar que para gobernar se apoyó en los árabes sunitas, marginando a la mayoría de la sociedad. Esto quiere decir como que los obligó, los forzó para que pudieran, digamos que, hacer parte de él o estar bajo el mando de él. Posterior a esto, en 1979 se da un siniestro político que cambia como tal las relaciones en esta zona. Pues los ayatolás, que son una denominación como más alta del sacerdocio chií, que son unos respetados expertos en el estudio de la ciencia islámica, como por ejemplo la filosofía, la moral, el conocimiento iluminativo, la legislación, entre otras, toman el poder de Irán, se sitúan acá y hace que las monarquías del Golfo Pérsico, las monarquías que están como tal a cargo o al mando del Golfo Pérsico, reaccionen agresivamente, pero son incentivadas por Estados Unidos. Estados Unidos son los que, digamos que genera como ese detonante para que ellos reaccionen hacia la toma pues, de Irán por los ayatolás. Entonces, cuando sucede esto, Saddam recibe el apoyo económico de los países y decide invadir a Irak. Entonces, al recibir, digamos, el apoyo económico, Saddam estando acá en Irak, lo que procede es a intentar invadir Irak. Su objetivo principalmente era el sur, esta parte,
puesto que es una zona muy rica, muy llamativa en cuanto a petróleo, y pues a la vez también tiene es como el hogar de una minoría de árabes, entonces digamos que es como más fácil de poder invadir. Hay riqueza y pues hay digamos que pocas poblaciones, hay una minoría como tal. Entonces, ¿qué sucede? Posterior, las cosas no salen como él las pensaba y lo que hace es que se convierte en una guerra que dura alrededor de 8 años, de 1980 a 1988, y pues como lo mencionaba al inicio, a la final no hay como tal un vencedor claro. Entonces digamos que prácticamente estos son los sucesos previos que quería como tal tocar, que quería abordarnos por encima para ya poder, digamos que tener un poco más de contexto de lo que ya va a pasar desde el año 1980 a 1988, que es cuando ya Irak decide pues invadir toda esta parte de Irán. Listo, entonces el inicio del conflicto hacia el año 1971, Irak había roto relaciones diplomáticas con Irán debido a todos estos conflictos territoriales que se venían presentando años atrás. Irak e Irán mantenían una vieja disputa por el control de unas pequeñas islas en el Golfo Pérsico. Hacia los años 1975, los dos gobiernos, tanto Irak como Irán, firmaron un acuerdo que se suponía que iba a poner fin al conflicto. Irak no estaba, llamémoslo así, tan conforme con lo que había firmado en el acuerdo, pues como tal no había tenido un margen de maniobra dada la presión ejercida por los apoyos internacionales con que contaba el Shah. Pese a esto, la principal razón de la guerra fue la creencia del presidente de Irak, Saddam Hussein, de que la potencia militar de Irán se había debilitado en gran medida por la revolución iraní de 1979, que derrocó al Shah y que él apoyó que conseguiría que por parte del occidente le permitiría obtener una fácil victoria, reconquistando Ashad al-Arab y la provincia iraní de Juzestán para Irak. Entonces, como tal, ¿qué fue la revolución islámica? Fueron las movilizaciones que terminaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlaví, dinastía monarquía iraní, quienes gobernaban en ese momento. Entonces, estando bajo el Shah, el monarca Mohammad Reza Pahlaví, por lo cual se instaura la República Islámica actualmente vigente en Irán. El líder de la revolución fue el ayatolá Jomeini, quien tuvo apoyo de varias organizaciones de izquierdas e islámicas, más los movimientos estudiantiles iraníes mientras estaba en el exilio. Entonces, como tal, en concreto, las manifestaciones en contra del Shah Reza Pahlaví, el monarca de aquel entonces, comenzaron en 1977 y tomaron más fuerza en enero de 1978 con la unión de grupos seculares y religiosos en una campaña de resistencia civil. Hacia agosto y diciembre de ese mismo año, de 1978, lo que fueron las huelgas y las protestas causaron como tal una paralización del país, por lo cual el Shah dejó Irán, partiendo al exilio el 16 de enero de 1979. Allí dejó el poder en manos de un gobierno provisional compuesto por un consejo de regencia y un primer ministro opositor. Cabe notar que Shah Reza Pahlaví fue el último monarca persa que estuvo allí. Entonces el líder opositor, el ayatolá Jomeini, quien se encontraba en el exilio durante el reinado de Reza Pahlaví, fue autorizado para regresar a Irán por el gobierno y a su llegada a Teherán, que es la capital de Irán, fue ovacionado por una multitud que lo esperaba. El gobierno provisional real de ese entonces colapsó el 11 de febrero cuando, derrotado en la lucha armada callejera por grupos guerrilleros y tropas rebeldes que llevaron al poder oficialmente a Jomeini. Luego de todo esto, ¿qué pasó? Que los iraníes votaron en un referéndum convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobaron una constitución republicana y teocrática donde Jomeini se convirtió como tal en una guía de la revolución. Y esto sucedió en diciembre del mismo año. La revolución, en resumen, significó el reemplazo de una monarquía autoritaria, prooccidental, por una teocracia republicana autoritaria y antioccidental basada en el concepto de tutela de los juristas islámicos. Entonces, para ya poder entender un poco y poder, digamos que, aterrizarnos en contexto
La pregunta es, ¿cuándo inicia la guerra? Entonces, listo, la guerra comenzó con la invasión de Irán el 22 de septiembre de 1980. Recordemos, como lo mencionaba al principio del video, es una guerra que fue de 1980 a 1988. Ya lo he mencionado en varias partes, es una guerra que duró 8 años y a la final no tuvo como tal un victorioso claro. No se ha podido definir quién fue en este momento el que ganó esta guerra. Entonces, listo. La invasión de Irán el 22 de septiembre de 1980, cuando las fuerzas iraquíes, compuestas por alrededor de 190.000 a 200.000 hombres, entre eso también habían 2.200 tanques y 450 aviones, atacan la provincia de Juzestán, que como tal se encuentra ubicada al sudeste de Irán, en la operación denominada Kaman 99. La provincia de Juzestán, rica en petróleo, era el hogar de 3 millones de árabes. Recordemos que es una guerra que empieza netamente por querer tener el control, por querer tener el poder y el mando ante esta riqueza que como tal es el petróleo. Entonces, la operación, se denominó Kaman 99. La provincia, pues al ser muy rica en petróleo, era como tal hogar de 3 millones de árabes. Hussein esperaba su apoyo, pero esto no sucedió. Y aunque las fuerzas iraquíes obtuvieron éxito al principio, Saddam detuvo a sus tropas, lo que dio tiempo a Irán a reorganizar sus fuerzas, planear y lanzarse en contraataque. En ese momento, el gobierno iraní llamó a los jóvenes de su país a acudir al frente como voluntarios. Alrededor de 100.000 soldados y 200.000 milicianos se presentaron en poco tiempo, por lo cual la guerra de poca duración que esperaban los iraquíes se convirtió en una guerra de desgaste en un frente de aproximadamente 300 kilómetros. Entonces, hacia 1982, las tropas iraquíes ya habían sido expulsadas de la mayor parte de Irán, que rechazó la posibilidad de comenzar un proceso de paz y continuó una guerra que pensaban que podrían ganar. Entonces, ¿qué sucede hacia 1982 y 1987? Entonces, hacia estos años, o más bien en este rango de tiempo, las fuerzas iraníes organizaron la ofensiva a lo largo de la frontera, fundamentalmente en el sur, donde el principal objetivo era la conquista de Al-Bará, a la vez que cortar la carretera que une Bagdad con Basora. Los ataques iraníes sobre las posiciones atrincheradas iraquíes recordaron las tácticas de desgaste de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Irán comenzó a usar numerosa infantería pobremente armada. En este tipo de guerra tenía ventaja sobre su enemigo, pues entonces Irán tenía 38 millones de habitantes e Irak 13 millones. Los iraquíes compensaron su inferioridad numérica con el uso de armas químicas. Se tuvieron como tal que reingeniar en ese momento. Entonces, hacia 1983 y 1988, años de constantes ofensas iraníes contra Basora, murieron aproximadamente 60.000 personas. Digamos que como tal los años más decisivos fueron entre 1985 y 1986. ¿Qué pasó? Que con la ayuda de grandes donaciones y préstamos de los estados árabes de la región del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudita, y el suministro de armamento entre otros de la Unión Soviética, Estados Unidos, que juega un papel muy importante, y Francia, Irak resistió en tierra, mientras que su fuerza aérea atacaba ciudades iraníes e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico. Irán entonces tomó represalias contra los estados que apoyaban a Irak, mientras Saddam Hussein buscaba implicar a otros países en el conflicto. Digámoslo así, necesitaba como buscar más alianzas para poder tener más poder. Entonces, en 1987, Estados Unidos y otras potencias asumieron la responsabilidad de proteger el tránsito de buques petroleros en el Golfo Pérsico. Allí Irak recibió apoyo técnico y armas de Estados Unidos. Sus armas químicas fueron producidas con materiales de doble uso otorgados por Estados Unidos y algunas compañías alemanas. Se calcula que 50.000 soldados iraníes murieron a lo largo del conflicto debido a estas armas químicas que, como lo mencionaba, fueron como tal
otorgadas y suministradas gran parte, podría decir que en su mayoría, por Estados Unidos. Ya una minoría fueron como tal aportadas por minorías de compañías alemanas. Entonces ya para el cese al fuego hacia 1988, Irán continuaba la guerra, pero las fuerzas iraquíes lanzaron una serie de ofensivas exitosas que en julio de ese mismo año, Irán e Irak, al ver que no podían vencer en el conflicto, se vieron empujados a aceptar en ese entonces la resolución 598 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987, en la cual se exigió un alto al fuego a ambas partes. El Consejo de Seguridad ya había solicitado al secretario general el envío de un grupo de observadores para supervisar el cese del fuego y la retirada de fuerzas. Finalmente se llegó a la paz el 20 de agosto de 1988, sobre la base del mantenimiento de la situación territorial anterior al enfrentamiento bélico. Se calcula que la guerra se saldó con 1 millón de muertos, el 60% de ellos eran iraníes, y casi 2 millones de heridos, además de enormes gastos materiales que dejaron la economía de ambos combatientes en una situación muy precaria. Para ya tocar un poco la guerra del Golfo Pérsico, ya la invasión de Irak a Kuwait estaba principalmente relacionada con el petróleo, como lo hemos visto en el desarrollo de esta exposición, con la guerra de Irán-Irak, que también era una guerra por el petróleo, era una guerra por el poder y por el control. Entonces, la guerra del Golfo Pérsico inicia de la misma manera. Cuando estuvo como tal relacionada la invasión de Irak a Kuwait, alrededor de 1980, que ambos países tuvieron disputas donde Irak afirmaba que Kuwait había estado robándole petróleo del yacimiento ubicado en Rumailak, que estaba situado digamos que este yacimiento en ambos territorios. Irak pues dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en la guerra contra Irán, deuda que sumaba aproximadamente los 40.000 millones de dólares con intereses de 3.000 millones por año. Se veía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo del insumo. Hacia la madrugada del 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein lanza un ataque por sorpresa y las tropas de Irak cruzan la frontera terrestre de Kuwait, en una operación que había sido preparada en secreto y que pese a las amenazas tomó a las fuerzas kuwaitíes totalmente desprevenidas. Cerca de 90.000 soldados entran en Kuwait por tierra, mar y aire. Las tropas avanzaron desde el norte hasta llegar a los alrededores de la ciudad de Kuwait, donde tuvo lugar la batalla de los puentes, al tiempo que varios helicópteros atacaron posiciones por todo el país, bombardeando bases aéreas y varios puntos estratégicos. Finalmente, el palacio fue asaltado e incendiado y el jeque asesinado. Se capturó el puerto de Al-Ahmadi, por donde sale el 80% del petróleo kuwaití. Esta invasión fue condenada internacionalmente. El Consejo de Seguridad de la ONU promulgó el mismo día la segunda resolución 660, en la que ordenaba a Irak a retirarse de Kuwait y volver inmediatamente a la situación anterior a la invasión. Ya el 4 de agosto se constituyó el gobierno provisional de Kuwait. El 7 se constituye la República de Kuwait, al frente de la cual se sitúa Alaa Hussein Ali. Un día después, Saddam Hussein decreta una fusión entre las repúblicas de Irak y Kuwait. La fusión es rechazada por la comunidad internacional, que temía invasiones a otros países. El 28 de agosto, Irak absorbe definitivamente el territorio ocupado, creando la gobernación de Kuwait, una provincia iraquí más, al frente de la cual puso como gobernador a su primo Ali el Químico. Entonces, el nuevo estatus internacional generó una condena unánime de todos los líderes mundiales: George Bush, de Estados Unidos, Mikhail Gorbachev, de Rusia, Margaret Thatcher, del Reino Unido, y Francois, de Francia, entre otros, exigieron públicamente y sin éxito una marcha atrás que no se produjo. Tras meses de intentos diplomáticos, en enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto. Entonces la guerra del Golfo Pérsico fue un conflicto librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos,
contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait, comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. Como respuesta a Kuwait sucesos, el 16 de enero de 1991, una coalición internacional de 34 países, como lo mencionaba ahorita, entre esos Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria, iniciaron una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a retirarse de Kuwait, atendiendo a la resolución número 660 de la ONU. La coalición había logrado reunir un ejército de 959.600 hombres, 2.000 carros de combate y una flota de 100 barcos de guerra, entre los que había 6 portaaviones, además de un impresionante despliegue aéreo de al menos 1.800 aviones, mientras que los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de combate. También contaban con un buen número de misiles de alcance medio. Los aliados desde el principio de las acciones desplegaron una formidable ofensiva aérea que fue todo un éxito, debido a que poseían aviones de última generación. Por lo cual los iraquíes quedaron privados de fuerza aérea, por lo que se concentraron en proteger sus tropas y su equipo blindado bajo tierra, pues los aliados ya habían comenzado una serie de bombardeos sobre todas las ciudades importantes de Irak, que sufrieron severos daños, además de causar cientos de víctimas civiles. Sin combate aéreo, el jefe de las fuerzas aliadas, el general norteamericano Norman, ordenó el inicio de la operación Sable del Desierto. A los 2 días de haberse iniciado el asalto terrestre Sable del Desierto, unos 100.000 soldados iraquíes se rindieron en masa ante las fuerzas de la coalición, que avanzaron en forma incontenible. Finalmente, el 28 de febrero de 1991, Irak, durante la retirada de sus tropas de Kuwait, incendió 700 pozos de petróleo en ese país, causando terribles daños ambientales. Se rindió oficialmente y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. Saddam Hussein, que había llamado a esta guerra la madre de todas las batallas, logró, pese a la categórica derrota, mantenerse en el poder. Tras el conflicto, la ONU impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. Y es así como termina la guerra entre Irán, Irak y el Golfo Pérsico. Como lo mencionaba, una guerra que duró desde 1980 hasta 1988, que a la final no hubo un victorioso claro.